La base de datos multidimensional, a diferencia del modelo relacional que utiliza dos dimensiones bajo la forma de tablas con filas y columnas, ofrece una visión multidimensional de los datos que permite la identificación de patrones a partir de una dimensión determinada aplicando procesamiento OLAP, que es el procesamiento analítico en línea, a diferencia del procesamiento transaccional. En este tipo de base de datos el objetivo no es el procesamiento transaccional, sino la utilización de datos internos y externos de una organización para analizar posibles escenarios que faciliten la toma de decisiones en lo que se llama inteligencia de negocios. Las organizaciones entonces tienen dos niveles de información. Por un lado, el procesamiento de las operaciones diarias, compras, ventas, pagos, etc., llamado OLTP, Online Transactional Processing, o procesamiento transaccional en línea. Y por el otro, el análisis de esos datos para facilitar la planificación estratégica, como ya dijimos, OLAP, que es procesamiento analítico en línea. Las funciones de un sistema gestor de base de datos multidimensionales incluyen el modelado inicial de datos en función de las dimensiones seleccionadas, transferencias periódicas en bloque, dado que no es posible transferir datos que están siendo modificados en la base transaccional, aplicación de precálculo y acumulación en el proceso de transferencia desde la base transaccional a la base multidimensional, rápida respuesta a las consultas intensivas de escenarios de tipo ¿qué pasa si?, identificación de patrones para descubrir relaciones insospechadas entre las diferentes dimensiones a través del procesamiento OLAP, un poderoso motor de cálculo y análisis comparativo con potentes funciones estadísticas, y pivoteo, tabulación cruzada, comparación entre períodos, profundización mediante funciones de tipo drill down, niveles de resumen por dimensión, etc. El hipercubo OLAP transforma el esquema matricial bidimensional de las tablas relacionales en esquemas multidimensionales lógicos. Así como en el modelo relacional los datos no están almacenados físicamente como tablas, en el modelo multidimensional no están almacenados como cubos. Es un concepto lógico abstracto. A los datos detallados que se encuentran en la base relacional, el sistema gestor de las bases de datos multidimensionales les aplica un algoritmo predeterminado, acumulación, por ejemplo, sumarización, y el resultado es guardado en el cubo unidad que represente las variables dimensiones de acumulación. Las dimensiones son las áreas temáticas o líneas de negocio definidas como un grupo de uno o más atributos lógicos separados y distintos unos de otro. Es decir, no se comparten atributos, y este esquema ayuda a mostrar múltiples perspectivas de los datos, permitiendo realizar análisis por diferentes dimensiones e incluso cruzando información entre distintas dimensiones. Sea, por ejemplo, un hipercubo de 3 dimensiones que refleje ventas acumuladas, elegimos un esquema tridimensional por la facilidad de representación geométrica, pero podría ser cualquier número de dimensiones. Ese espacio dimensional se ha dividido según 3 atributos de interés para este negocio. Por un lado, se ha dividido temporalmente en las ventas del primer semestre y ventas del segundo semestre. Se han tomado en cuenta las ventas en las distintas sucursales, sucursal A, B, C o D, y de los distintos artículos, artículo 1, 2, 3 o 4. Por lo tanto, esta unidad del cubo OLAP representa las ventas del segundo semestre del artículo 2 en la sucursal C. El análisis podría hacerse por diferentes dimensiones o planos. Por ejemplo, podrían analizarse las ventas desde una dimensión temporal, todas las ventas del segundo semestre de todos los artículos en todas las sucursales.
o geográficamente por sucursal, todas las ventas del año en la sucursal A, por ejemplo. O por producto, las ventas anuales del artículo 4 en todas las sucursales. La base multidimensional puede estar formado por varios hipercubos, cada uno con un número variado de dimensiones, de acuerdo a los intereses del negocio. Es decir, podríamos tener otro cubo donde se analicen las ventas de los productos según sus características, color, talla, etc., para tomar decisiones sobre diversificación de stock o líneas de producción más convenientes. El análisis OLAP puede hacerse utilizando varias técnicas, de las cuales las más utilizadas son el drill down roll up, o sea, el desglose y la acumulación, o el slice and dice, cortes y rotaciones. Veamos cada uno. En el caso del drill down al roll up, desglosar hacia abajo o hacia arriba es una técnica analítica específica mediante la cual el usuario navega entre niveles de datos que van desde los más resumidos arriba hasta los más detallados abajo. Estaríamos aplicando acá en este caso el desglose, o viceversa, sumarizando valores detallados, en este caso acumulación. Por ejemplo, al ver los datos de ventas de sucursales en región Cono Sur, una operación de desglose en la dimensión región mostraría Argentina, Chile y Brasil. Un análisis más detallado de la dimensión argentina podría mostrar Buenos Aires, Córdoba, etc. Aplicando el criterio inverso, estaríamos sumarizando todas las ventas de las regiones de Córdoba más las ventas de las regiones de Buenos Aires. Con eso tendríamos las ventas de las regiones de Argentina y así sucesivamente. En el caso de los cortes y rotaciones, slice and dice, el proceso de navegación iniciado por el usuario solicita vistas de un subconjunto del hipercubo en forma interactiva a través de la especificación de cortes y rotaciones. Un almacén de datos o data warehouse se crea al extraer datos desde una o más bases de datos de aplicaciones transaccionales. Los datos extraídos son transformados para eliminar inconsistencias, resumidos y luego cargados en una base OLAP multidimensional en un proceso masivo único que se repite periódicamente, solo una vez al día, por ejemplo. Este diagrama muestra como primer componente dentro de la arquitectura del Data Warehouse a las fuentes desde las cuales se extraen los datos necesarios para poblar la base de datos multidimensional. Conectados a cada una de las fuentes se encuentran los extractores que extraen y transforman los datos de las fuentes. Posteriormente, a través de un proceso integrador temporal, estos datos transformados se cargan en la base de datos multidimensional y se generan los metadatos correspondientes a fin de proveer el mejor acceso a los datos. Es absolutamente necesario mantener alguna forma de directorio o repositorio de estos datos donde conste la ubicación de origen, el formato, el algoritmo de transformación aplicado, etc. Vemos aquí un ejemplo de la necesidad de registrar estos metadatos. Desde 3 bases de datos transaccionales se quieren extraer los registros de acuerdo al atributo o dimensión género. Pero en cada una de estas bases están asentados con diferente formato, por lo que el proceso de transformación selecciona a uno, no pueden haber diferentes formatos en una única base multidimensional, y en los metadatos se registra cómo y dónde estaban registrados cada uno de los atributos antes de la transformación para poder hacer el camino inverso cuando se quiera aplicar el proceso drill down o desglose para minería de datos. Pueden realizarse dos tipos básicos de operaciones algorítmicas en un data warehouse.
verificación, donde se busca confirmar en base a los datos registrados una hipótesis o suposición a priorística, y descubrimiento, donde el objetivo es la identificación de patrones de comportamientos no conocidos o inferidos antes mediante el análisis de datos y la construcción de escenarios posibles. El procesamiento estadístico requiere la definición de una hipótesis que pueda ser respondida por el Data Warehouse. Realiza análisis sobre datos elementales de tipo lineal, de regresión, de variación, etc. Debe contar con variables conocidas al inicio del análisis y al manipular datos mediante agrupamientos de valores, reconoce patrones en series históricas de datos, pivoteo o identificación de valores extremos. El procesamiento analítico evalúa la eficiencia operativa para acciones futuras interrelacionando datos para responder a preguntas del tipo ¿qué pasa si? El what if. Busca en los datos, sin una hipótesis previa, construyendo escenarios donde detecta tendencias o patrones recurrentes. Los modelos más sofisticados son sistemas expertos. Ellos cuentan con una base de conocimiento que se retroalimenta de sus propios resultados y un motor de inferencia de reglas lógicas. Realiza operaciones del tipo análisis de dependencia entre datos con predicción del valor de uno a partir del valor del otro dato, descubrimiento de clases o categorías, construcción de modelos mediante proyecciones de los patrones de los datos analizados y detección de desviaciones que no se ajustan a los estándares. Data mining o minería de datos lo veremos en detalle en otra presentación. Podemos entender un data mart como un subconjunto de los datos del data warehouse con el objetivo de responder a un determinado análisis, función o necesidad y para una población de usuarios específica. Al igual que en el data warehouse, los datos están estructurados en modelos multidimensionales. Entonces, ¿qué diferencia existe entre un data mart y un data warehouse? Su alcance. El Data Mart está pensado para cubrir las necesidades de un grupo de trabajo o de un determinado departamento dentro de la organización. Es el almacén natural para los datos departamentales. En cambio, el ámbito del Data Warehouse es la organización en su conjunto. Es el almacén natural para los datos corporativos comunes. Facilitan el proceso de transferencia hacia los Data Warehouse, ya que los datos extraídos desde los Data Mart ya están extraídos y transformados desde las bases transaccionales. Para comprender cabalmente el concepto OLAP y a modo de resumen, es conveniente analizar las diferencias con el modelo transaccional. En el modelo transaccional, los datos normalizados están en tablas con filas y columnas. En el modelo OLAP, los datos están desnormalizados en arreglos hipercúbicos. En los datos transaccionales, el modelo estructural está orientado a aplicaciones transaccionales, mientras que en el modelo OLAP, el modelo estructural está orientado a dimensiones o patrones de negocio para ser utilizados en el análisis estratégico. En el modelo transaccional, los datos no están integrados, mientras que en el otro los datos deben estar integrados para poder identificar patrones. En el modelo transaccional, las bases de datos pueden estar implementadas en diferentes plataformas y modelos estructurales, mientras que en OLAP debe haber una sola plataforma de hardware y un único modelo estructural. En el modelo transaccional, los usuarios ingresan, modifican y manipulan los datos. En el OLAP, los usuarios solo los consultan, ya que son transferidos automáticamente desde la base transaccional al modelo OLAP. En el modelo transaccional, las validaciones se ejecutan a nivel de transacción, mientras que en el modelo OLAP, las validaciones se ejecutan antes de la transferencia desde las bases transaccionales. En el modelo transaccional, la carga de datos se hace en cada transacción, mientras que en OLAP la carga de datos se hace en forma masiva por procesamiento en lotes. En el modelo transaccional tenemos datos detallados, mientras que en el modelo OLAP tenemos datos acumulados, sumarizados.
Y en el modelo transaccional es prioritario el alto desempeño y la disponibilidad, mientras que en el modelo OLAP es prioritaria la alta flexibilidad y la facilidad de consulta.